Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 25 de agosto de la 21ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San José de Calasanz, presbítero. Bueno, vamos a la primera lectura y tenemos el comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Nos pasamos en este tiempo ordinario en las primeras lecturas a las cartas del Nuevo Testamento. Tenemos el capítulo primero, versículos del 1 al 5 y del 8 parte B al 10. Bueno, dice entonces San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Este es el saludo, ¿no? Como acostumbra San Pablo en sus cartas o epístolas. A ustedes, gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, de destacar aquí en el texto las tres virtudes, ¿no? Teologales. La actividad de su fe, o sea, las obras de la fe, ¿no? El esfuerzo de su amor o también podríamos decir el trabajo de su eh, amor o caridad, que son las obras de caridad. Y la firmeza de su esperanza, la fe, la esperanza y la caridad o amor. Bien, sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro Evangelio, no solo fue de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Aquí estaría mencionando San Pablo que lo que Él les había predicado no era cosa de Él, ¿no? Era el Espíritu Santo quien guía a la iglesia. Y esa palabra inspirada del Evangelio hizo que convirtiera a los habitantes de Tesalónica, ¿no? En Macedonia. Saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Entonces tiene buenas noticias de la gente, ¿no? Dice, las evidencias cuentan, dice, ellos mismos los detalles de la visita que les hicimos. Cómo se convirtieron a Dios abandonando ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Bueno, entonces aquí hay un castigo, ¿no? Que
libra a Dios a quienes creen y obedecen los mandamientos del Evangelio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 149, cuyo responso es: el Señor ama a su pueblo. Bueno, este es un salmo eminentemente mesiánico, ¿no? E incluso escatológico, como algunos de los últimos, ¿no?, del Salterio. Nos dice entonces el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Bueno, entonces tiene forma de himno, ¿no?, que se cantaba como una doxología final, ¿no?, en la liturgia judía en el templo de Jerusalén. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo de la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22, cuyo título temático es: Ay de ustedes, guías ciegos. Bueno, aquí habría necesidad de un poquito de contexto que no está aquí incluido en los versículos, pero Jesús ha empezado este capítulo destacando la autoridad de la cátedra de Moisés, donde se sientan los fariseos, ¿no? Y entonces destaca diciéndoles a los judíos que eh, obedezcan todo lo que ellos les dicen, los fariseos, porque están sentados en la cátedra de Moisés. Sin embargo, también les dice que no hagan lo que ellos hacen, porque ellos predican, pero no hacen. Bueno, y entonces empieza en este pasaje con los famosos 7 ayes, ¿no?, a los judíos. Son imprecaciones, que son una crítica dura a, a las autoridades judías, a las autoridades religiosas, ¿no?, del judaísmo, y especialmente a los escribas y fariseos. Comienza entonces diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la Gehenna, el doble de ustedes. Bueno, entonces aquí Jesucristo con estos ayes está en realidad rechazando lo que hacen los fariseos, ¿no?, y los tilda de hipócritas, de tal manera que ellos, al convertir un pagano, es el nombre de prosélito, cuando un pagano o gentil convertido al judaísmo, dice, lo hacen digno
de la Gehenna, el doble que ustedes, o sea, del infierno, la condenación eterna. Entonces, están haciendo todo lo contrario de lo que Moisés mandó en la ley. Y continúa. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra al oro? Bueno, esto lo decían porque por el interés económico, ¿no? Dice, jurar por el oro se obliga, jurar por el templo no obliga. O sea, le daban más importancia al oro que al templo. Cuando es el templo, dice aquí el Señor Jesús, el que consagra el oro. No es el oro de por sí, sino que el oro que está al servicio del templo. O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Bueno, aquí eh, paralelamente, ¿no? Entonces le daban más importancia a la ofrenda, ¿no? A los animales que sacrificaban, a las cosas, a los productos agrícolas, por ejemplo, que se ofrecían, ¿no? Por eso se llama ofrenda. Entonces para ellos era más importante la ofrenda que el altar. Entonces jurar por el altar no obliga, pero por la ofrenda sí obliga. O sea, ellos eh, daban importancia a lo que era material. Y por eso los llama ciegos. Bien, entonces explica aquí el Señor Jesús. Quien jura por el altar, jura por él por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Entonces les dice a los fariseos que jurar, ¿no?, por el altar, por el templo, por el cielo, por el trono de Dios es más importante que lo demás. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.